Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, directora general, señorías. Nuestro pesar, como el de todos, incidir en nuestro pesar por las víctimas de esta tremenda tragedia y nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los sanitarios y los no sanitarios en su dura y triste tarea diaria. Señora directora de Salud Pública, le agradecemos que comparezca hoy aquí a instancias y a petición del Grupo Socialista, pero también tenemos que preguntarnos ¿dónde ha estado usted todo este tiempo? Porque el coronavirus ha sido, es y seguirá siendo un problema de salud pública y las competencias de su departamento son críticas. La vigilancia epidemiológica, la detección de los focos de enfermedad, la puesta en marcha de las medidas de contención para frenar el virus. Hemos echado de menos su comparecencia en todos estos meses, durante todo este tiempo que hemos estado sufriendo la epidemia. De hecho, hemos asistido ciertamente a muchas apariciones públicas de la consejera, en las que nos ha ofrecido un mare magnum de datos, pero en ningún caso se ha ofrecido una interpretación del problema desde el punto de vista de la salud pública. Esa era su función. Quizá es todo síntoma de los pocos recursos que esta comunidad autónoma siempre ha destinado al ámbito de la salud pública, que ahora ha revelado su verdadera importancia. Por eso esperábamos también que su intervención nos explicara toda esta batería de datos que ya conocemos y nos hubiera explicado nos hubiera ofrecido una explicación plausible de por qué Castilla y León ha sido uno de los territorios más afectados por esta epidemia, a pesar de ser la comunidad con menos densidad de población y con mayor dispersión de nuestra población. Nuestra primera conclusión es que ha fallado clamorosamente la red de vigilancia epidemiológica. La prueba es que de la noche a la mañana nos encontramos con focos de infección en un estadio tan avanzado que ya no permitía dejar el problema en manos de la salud pública, sino que ya requería los servicios asistenciales de salud. Esto comenzó, efectivamente, como ha recordado usted, en Miranda de Ebro, al inicio de la epidemia. Luego se ha ido sucediendo a otros núcleos de población, casos paradigmáticos como Segovia, León o el tristísimo caso de la provincia de Soria, en el que en su alcance tuvo que lanzar un SOS su alcalde ante una situación totalmente desesperada. Lo mismo ha ocurrido en las residencias de mayores, que silenciosamente se ha ido alargando la infección y en el que nos hemos encontrado con la práctica de la totalidad de sus residentes infectados y, en determinados casos y en un espantoso porcentaje, fallecidos, aunque esto obviamente requiere un estudio y un capítulo aparte. Intuimos, pues, que la red no funcionaba adecuadamente, ya que de lo contrario se hubiera producido una detección temprana de estos focos a los que hacía referencia anteriormente y haber puesto las medidas preventivas adecuadas para evitar esta expansión sin freno del virus. Además, sabemos con certeza que la Consejería de Sanidad no ha utilizado todos los recursos que tenía a su disposición en materia de salud pública, no así los asistenciales. En segundo lugar, parece que los equipos de rastreo de positivos se han incorporado demasiado tarde. Este asunto del rastreo de positivos es fundamental, pero ha sido escaso y su trabajo se ha basado en la realización de test cuando había una gran dificultad para disponer de los mismos y faltaba un diagnóstico unificado y, sobre todo, no había capacidad para realizar los suficientes test como para conseguir el control de la enfermedad. Prueba de eso es el ridículo presupuesto que la Consejería destina a la salud pública y que no se ha aprovechado tampoco los recursos de los que se disponen. Consideramos que tendría que haberse aprovechado el tiempo para incorporar al trabajo de vigilancia epidemiológica a todo el personal disponible, veterinarios y farmacéuticos, que también forman parte de los servicios oficiales de salud pública y que trabajan precisamente para la salud pública y han asistido a esta pandemia como espectadores. Ayer ya lo denunció Euskal, aquí supongo que lo ve y lo ha leído y lo tiene y lo conoce. Euskal ha denunciado que podían haber tenido un papel muy relevante y haber ayudado mucho a la detección y a la contención del virus. Tampoco se ha utilizado desde el primer momento todo el potencial laboratorial
del que dispone la comunidad. Facultades de Ciencias de la Salud, laboratorios de salud animal, laboratorios de salud pública, incluso laboratorios privados de la industria farmacéutica. Podrían haber ayudado mucho para multiplicar la capacidad de realizar las pruebas diagnósticas. Fíjese, hasta mediados del mes de abril, un mes después de que se declarara el estado de alarma, su departamento dictó la resolución para poner todas estas instalaciones públicas o privadas al servicio de la salud pública, un mes después. En este punto vale la pena que nos detengamos a hablar de la necesaria reforma del servicio de salud pública y preventiva. Esta pandemia que asola al mundo entero seguramente no será la última. Sin duda, la salud puede tener distintos abordajes, pero es evidente que existe una única salud y que para protegerla, tenemos que tener una visión integradora en la que la medicina asistencial y la salud pública formen parte de un mismo sistema. En este caso, no sería tanto una cuestión de incrementar los recursos como de reorganizar los ya existentes. Como he comentado anteriormente, requiere un capítulo aparte lo ocurrido en las residencias de mayores. No voy a entrar en si esto ha creado desavenencias dentro del Gobierno regional, tal vez por repartirse o evitar la responsabilidad de la tragedia. Pero si alguien era responsable de detectar los colectivos más vulnerables, de poner medidas preventivas para evitar el contagio y de controlar la situación, era usted y su departamento. Por eso tengo que preguntarle, ¿los planes de vigilancia epidemiológica de su departamento diseñó al inicio de la epidemia las residencias de ancianos? Ya no como núcleos poblacionales de la expansión del virus, sino como núcleos en los que el 100% de la población era población en riesgo y, por tanto, precisaban de medidas mucho más estrictas. Es verdad que unos días antes de que se declarara el estado de alarma, es verdad que su departamento dictó una orden para prohibir las visitas a los centros de mayores. Sin embargo, no se pusieron en marcha otras medidas preventivas, no se controló que se estuviera aplicando adecuadamente, no se inspeccionó, con los resultados que ya conocemos. Del mismo modo, también cabe preguntarse, ¿se realizaron los controles frecuentes para hacer una detección temprana de la infección en el seno de las residencias? Y abordaré de los 3.244 sanitarios, no puedo por menos que comentarle este dato, que no nos ha dicho cuántos son de atención primaria y cuántos son de atención hospitalaria. Efectivamente, es mucho, el 13% de los casos confirmados somos sanitarios. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado el material, los EPIs, los guantes, las mascarillas, los turnos. ¿Qué es lo que cree usted que ha fallado? Es necesario también que hablemos de la fase de desescalada, que es donde ahora nos encontramos. Como he sabido, Castilla y León es una de las comunidades que va más rezagada y que además estableció como particularidad que se llevase a cabo por zonas básicas de salud. Como usted sabe, el Partido Socialista ha sido leal en todo momento con la Junta en la gestión sanitaria de esta epidemia. Hemos demostrado nuestro apoyo público y privado a la prudencia para que la prudencia guiara los pasos en Castilla y León de trayecto a la nueva normalidad. No cabe ninguna duda que este grupo, como al resto, les preocupa mucho la situación social y laboral que está generando como consecuencia la paralización de la economía de nuestra comunidad y del conjunto del país. Pero aún así, nosotros seguimos manteniendo que la salud de las personas es lo primero y que sería fatal que la prisa para recorrer el trayecto nos hiciera volver a la casilla de salida. El coste en vidas, ya sabemos el coste en vidas que esto puede suponer y, además, el sistema sanitario no lo podría soportar. Sin embargo, en esta última semana parece que la Junta ha cambiado de criterio y ha pasado a proponer la desescalada por provincias al completo, obviando que hay zonas que efectivamente tienen un buen número de casos positivos. Bien, estamos de acuerdo, tendrá que ser así, pero tendremos que decirle que nos preocupa que los criterios no sean estrictamente sanitarios o epidemiológicos, lo que se esté ahora guiando las decisiones del Gobierno de la Junta y León. Por eso a mi grupo le gustaría que nos diese una explicación más detallada de la gestión de la desescalada. ¿En qué consistían los planes que se enviaron al Gobierno para proponer las 40 zonas básicas de salud? ¿Qué indicadores se tuvieron en cuenta? ¿Por qué el Gobierno rechazó algunas propuestas
¿Qué criterio se utilizó más tarde para pasar de fase 1 para el resto de la comunidad y en algunas zonas a la fase 2? Del mismo modo, nos preocupan los recursos que se están poniendo encima de la mesa para realizar esta desescalada. En esta fase sería crucial de disponer de la capacidad de localizar tempranamente los casos positivos y aislarlos, y además rastrear, cosa muy importante, todos los posibles contactos que se hayan tenido en los últimos 7 días y ponerlos en cuarentena. Este es un trabajo arduo que precisará de un buen número de efectivos, bastante más efectivos de los que hoy hemos leído en los medios de comunicación, bastantes más. Este no es momento de racanear con el gasto público, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, porque además a mí no me gusta llamarlo gasto. El gasto en sanidad no es un gasto, es una inversión. Máxime cuando el Gobierno ha anunciado en Castilla y León que se dispondrá, como el resto de las comunidades autónomas, de un fondo no reembolsable para cubrir gastos García, derivados. tiene que ir finalizando, por favor. Ya termino, gracias. Derivados de la lucha contra el COVID-19, es decir, más de 600 millones. A lo mejor, mire, en el País Vasco se están contratando enfermeras con la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Sé que en Castilla y León está en fase inicial esta especialización. Pero bueno, es una posibilidad. Es imprescindible contratar numerosos profesionales en número suficiente para actualizar a la desescalada con rapidez. Le propongo otra vez lo de contar con los veterinarios y los farmacéuticos para ayudar a esta desescalada. No se trata de correr, no se trata de correr para avanzar en la fase de la desescalada. No lo hagamos deprisa.